Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Salta que salta, va por mi traje haciendo burla de mi furor. Su impertinencia me da coraje y como logré cogerla viva. Para esta infame que estoy buscando, para esta infame no hay salvación. No hay salvación. No. No hay salvación. No, no hay salvación. Yo descansaba leyendo una novela preciosa cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa. Ya 4 veces se me ha escapado cuando he creído cazarla yo. Y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan indiscreta, como la pille entre mis manos, no habrá perdón. No habrá perdón. No, No habrá perdón. no habrá perdón. Hola, hola, buenas noches, soy Rubén Antón de Drag is Burning. Estamos en nuestro podcast número 65 de entrevistas con Santa Catalina. Hola, Santa Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo divina. Sorbito de té. Sorbe. Bueno, Por fin, te tengo aquí. bueno, sí. Tú me llamas, yo vengo. Soy como un demonio. Tal cual. Invócame, di mi nombre 3 veces y me Exacto. aparezco. Soy un vampiro, si me invitas aparezco. Exacto. Mejor así ahora ya que empieza a anochecer antes y todo eso es como... Yo soy más de invierno también. Para algunas cosas sí, para otras cosas no tanto. Para la vida en general, el invierno yo creo que es más guay si tenemos pasta para tener la calefacción a tope. Sí, pero si eres travesti y trabajas en una puerta, ya te digo ya a ti que no. Pero seguro que en pleno mes de julio y agosto tampoco, porque también nos quejamos porque es 1000 horas de día y hace mucho calor, así Ya, que... pero a mí me gusta ir desnuda, así que da igual. Amiga, ¿desnuda y sudada? Sí, ¿por qué no? Siempre. Lubricante gratis. Siempre mojada. La preguntita de rigor, A ver. querida. Dígame. ¿Quién es Santa Catalina? Uf, es una pregunta difícil, ¿eh? Soy muchas cosas, pero básicamente soy una vedette travesti 2.0, aunque sacada Me de... parece poco el 2.0. De un anticuario, un poco. Vale. De reventa. Sí, por ejemplo. 2.0 es muy 2000, así que es como... Sí, lo sé. A mí me gusta como visualizarme como una muñequita de una vedette trans que te encontraste en una caja en el desván de un anticuario y está poseída y de repente es un demonio, bruja, vampira, cosa extraña, Todo. payasa. Toda la oscuridad. Un circo, pero un circo maldito. Una caja maldita. Sí. Tengo un puntito darks. Porque todo está maldito y tanta brujería. ¿Por qué no sé. Es que claro, eso luego ya es otro tema, ¿no? Si nos ponemos a hablar, que también tiro para largo como obviamente toda mi infancia de criatura queer maravillada por el género del terror, también porque obviamente nací en los 90 y había como ese boom del terror, precisamente también y ahí podríamos hablar de la relación de terror y la crisis y todas estas cosas, ¿no? Pero, claro, la relación de lo queer y las figuras mitológicas y las figuras de terror y todo eso, y la fascinación. Pero también la fascinación precisamente por figuras odiadas, pero que a la vez tienen poder, ¿no? Y que dan miedo. Y que te gustan, encima. Y que pones, y entonces como... Y que están buenas. que están, por ejemplo. Me ha venido a la cabeza Elvira. Obviamente. Así de repente ha sido como, uy. Que yo la primera vez que la vi creo que fue en VHS. Ahí lo dejo. Maravilla.
No vamos a comentar en eso. Es así tal cual. No, yo no tengo ningún problema. Me hubiera encantado verla en el cine, pero no llegué. Ojalá. Totalmente. Pero sí, Elvira sería un poco como ese formato. Es que de repente me estabas diciendo y es como que estaba armando la figurita en mi cabeza y es eso. Como contate una Elvira. Morticia Adams. Claro. Sí. Todas Diosas. estas muchachas. Pero vedette. Bueno, que Elvira ya es vedette. Todas son vedettes. Sí, de alguna manera. Claro. Sí. Desde la calma, como Exacto. digo yo, pero vedettes. Exacto. Está ahí parada mirándote con cara de chunga, pero vedette. Exactamente. Pero no la puedes dejar de mirar. Ser vedette es una actitud de vida y es... Sí. ¿Qué es para ti ser vedette? Ay, es que luego, ahora me hace gracia porque me he acordado de una frase que decía la actriz royal de Drag Race US, que decía que la palabra witch, bruja, significa woman in total control of herself. Bien. Y es un poco eso, ¿no? En plan, como la vedette de esta figura de mujer empoderada, que precisamente está explorando cosas que en su día a día bajo el escenario quizás no es capaz de explorar o que incluso... O no la dejan. No la dejan y que incluso no puede vivir desde ese empoderamiento. Pero una vez está encima del escenario, hay ya una magia ahí que todo el mundo entiende, no sé por qué, porque tenemos esta cultura, al menos en nuestro contexto, que te permite pues explorar estas cosas, ¿no? Y ser esa tía que tiene esa energía de echar para adelante y hacer todo eso. Pues sí, vedette. Por eso son mitos y Claro. por eso son iconos. Exacto. Porque hicieron lo que muchas mujeres no podían hacer debajo de los escenarios. Exactamente. Porque los señores no les permitían hacerlo, pero en cambio encima del escenario, sí. Eso es un tema. Las cosas de las artes que a veces permiten hacer tantas cosas de repente. O que detrás de la máscara todo está permitido. Exactamente. Claro. Catalina de Peque. Catalina de Peque. ¿Cómo era Catalina de pequeña? Uy. Creo que precisamente porque era consciente de mi diferencia. No porque yo fuese consciente, pero también porque el mundo me lo hacía saber. Total. Odiándome desde primaria y esas cosas. La feminidad siempre ha estado muy castigada, cariño. Sí. No sé, muy observadora, muy atenta, muy silenciosa. Pues eso, muy obsesionada con figuras del terror, con las mujeres fuertes, con las brujas. Tengo una obsesión muy heavy con las brujas. Con las artes, obviamente, me pasaba que yo todo lo que era lenguaje verbal no era lo mío. No porque se me dé mal, necesariamente, pero siempre fui mucho de tener un lápiz y un papel y dibujar. Tu forma de expresión. Y sí, y copiar todo lo que me obsesionaba. Que veía una serie, que veía una figura de una persona, como hablaba contigo antes, ¿no? Tenías la figura esta de Emily de La novia cadáver. Yo estaba obsesionado con Emily. No paraba de dibujarla, pero constante. No paraba. Tenía hojas. Veía la película una y otra vez. No paraba de tener películas de, que sí, Maléfica, La bruja novata. Tenía, o sea, una obsesión por todo lo que fuese, material así con brujas, sobre todo. Fantasía también. Sí, pero muy... Porque tiene ese componente también, sí, aunque sí, sea sí. dark. Obvio. Pero sí, que no hacía falta tampoco que fuese la cosa como más oscura del mundo, porque obviamente era algo infantil. Pero sí que es verdad que tenía una obsesión muy fuerte con la figura de la bruja, y la sigo teniendo. Y el arquetipo de mujer que representaba también, ¿no? Claro, Me imagino. obvio. ¿Cómo ves tú a las brujas? Claro, lo que te decía un poco, ¿no? En plan, mujeres en control, pero y no únicamente en control, sino con conocimiento de una misma y con una sensibilidad para el entorno. Y yo de alguna manera me considero una bruja por eso, ¿no? El haber
crecido y haber desarrollado este sexto sentido o trauma o extrasensibilidad. O supervivencia también, claro. Precisamente por supervivencia, de poder captar cosas y entender cómo se desarrollan las acciones de las personas, cómo se va a ramificar las cosas. Bueno, lo típico de ojo de loca. No se equivoca. Ojo de loca no se equivoca, quizás es que estoy traumada, querida, pero sí. Y luego, obviamente, no únicamente eso, sino el tema de, pues, ser alguien que tienes conocimiento y estar centrada con quién eres, qué quieres, ¿sabes? Claro, pero eso cuesta mucho Sí. descubrirlo A ver, y encontrarlo, claro. Y igualmente que es algo que siento que es un proceso que siempre es a lo largo de la vida, ¿no? Porque luego la vida te da de hostias, ¿no? Y te vas descolocando de vez en cuando, pero sí, no sé. O sea, la ilustración ha sido también un poco como guarida, ¿no? Para ti, y como medio de expresión muchísimo. inicial. Muchísimo. Para como transmitir esas cosas que podías observar en un momento dado, como procesarlas y pasarlas a algo crafty, ¿no? Al papel o algo más material. Sí, como de alguna manera captarlas, interiorizarlas, para mí. Sí. Como también de forma muy sanadora. ¿En qué sentido? Como de captar, como la obsesión está con captarlo de alguna manera, como para interiorizarlo y como Para hacerlo tuyo. hacerlo mío. Y hacer mío aquellas cosas que veía que me representaban, o quería ir para allá o donde quería estar, ¿sabes? Quizás en una época en la que no tenía control, poder tener referentes que pese a sus situaciones sí tenían cierto control, ¿no? Que te diera como un anclaje. Y sí, pensar, wow, pues quiero verme ahí. ¿Y las artes plásticas? ¿Cuáles son tus favoritas, digamos? Porque yo, por ejemplo, he visto tu obra plástica, tengo algunas piezas aquí en casa también, y no vas como hacia lo típico tampoco, ¿sabes? Siempre te gusta como trabajar con el detalle mucho. Ya, no sé, o sea, a ver, como medio el dibujo siempre ha sido lo mío. De hecho, cuando estudié Bellas Artes, lo que me licencié fue en dibujo, en la rama, ¿sabes? En cuanto pude escoger, que los primeros años haces de todo, y luego ya escoges. Y yo cuando pude escoger hice dibujo, dentro que he probado la escultura, he probado tal, no sé qué. El dibujo me parece guay. Sí que obviamente tengo un punto, también siento por la escultura y escultura textil, que tengo un interés, porque, por ejemplo, nunca hice por coser, porque nunca he tenido una máquina y nunca pues me he podido poner a aprender a coser, pero he podido construir cosas precisamente de vestuario y tal, sin saber como necesariamente de técnica, pero metiendo otras técnicas que a lo mejor, o probando cosas que normalmente no harías, ¿sabes? Hacer de repente un crochet con unas medias de rejilla y te creas un vestido con eso, ¿sabes? Precisamente porque como no tienes el conocimiento, pues no te vas a lo usual, te vas a otras cosas. Entonces eso también me parece como interesante. Pero no, en el dibujo obviamente es un medio muy guay para poder plasmar ideas y hacerlas materiales, ¿no? Y siempre me parece como súper importante. Pero sí, no sé, luego obviamente es que también con el dibujo yo tuve todo un recorrido que yo al principio, cuando era pequeña, a lo mejor cuando era pequeña definía como más el estilo porque eso, me gustaban las cosas creepy, tal, no sé qué, no sé cuántos, y pues cogía referentes similares. Entonces hacía como estilos de cosas medio tenebrosas, medio tal. Y luego, cuando comencé a estudiar de cara quizás a bachillerato artístico y comencé a probar con dibujo digital y todo esto, tuve interés en aprender técnica en general. Entonces, no limitaba mi estilo a una cosa. Estaba en una etapa en la que me gustaba poder hacerlo todo. Porque también considero que
es importante es tener la capacidad de dibujar. Controlar distintas Sí, herramientas exacto. también. En plan, pues, que decía, me apetece dibujar algo, pero de este estilo. Me apetece dibujar esta, pero de este otro estilo. De algo más realista, algo más sketchy, algo más cartoon, algo más tal. Me gustaba en esa época como probarlo todo. Que de hecho en esa época comencé a hacer encargos de cosas y era como, sí, pídeme lo que sea, como sea, y te lo hago. Y luego, ya cuando, bueno, la carrera de Bellas Artes se me fue a lo artístico porque, bueno, para sobrevivir dentro de la carrera y a probar cosas. Y luego ya cuando hice un máster de ilustración, que ahí ya se pusieron como muy así con, necesitas un estilo, encontré como mi estilo en pues ilustraciones de años 50 de jazz y las ilustraciones soviéticas de cartelería, que hay una conexión temporal ahí y también una conexión política y tal, todo el color blocking de utilizar blanco, rojo, negro, no sé qué, porque eran muchas cosas también que eran serigrafiadas, entonces se hacían así por Sí, era como eso. más analógico todo, digamos. Era todo más, sí, pero había y algo que me interesaba, porque también me interesa mucho el tema de la silueta y el juego de los espacios negativos o el propio juego del espacio negativo, pero con el medio, o sea, con el propio papel, la interacción del medio con el dibujo y todas estas cosas. Y ahí también se cuela lo que te decía antes, que nos pusiésemos a grabar de lo del estilo este de la magia y algunas representaciones gráficas que se utilizaban en el mundo del ilusionismo en los años 90 y tal. Entonces, sí, ahora estoy a nivel de ilustrativo y diseño y tal, estoy como en una etapa muy de eso, de color block, siluetas y todo. Claro, muy, es que muy referente a esto. yo me acuerdo de las primeras veces que nos vimos, o por lo menos la primera vez que pude hablar un poco más contigo, que estábamos con Mina, con Sí. Mina Serrano y con Marina Brook, Estaba hablando con ella ahora. que justo, creo que fue en el Gótico además, Sí. que saliste como con un vestido plegado, Sí. que me hizo como un mogollón de gracia de repente al abrirlo, no sé si te acuerdas, que era como un vestido blanco que al abrirlo Ajá. hacía como una forma que se llenaba todo el vestido, o sea, lo llevabas como en plano y al abrirlo sí, se sí, armaba sí. como el vestido Vale, entero. sí, me acuerdo, claro, me acuerdo. y yo de repente es como que me quedé súper loca porque dije, qué chulo, Sí. qué sencillo a la vez, pero qué currao. Eso es de mi amigo Luis Coulomb. Y me hizo como mucha gracia también el ver ese enfoque de lo que hablábamos, ¿no? De utilizar texturas y utilizar como otros materiales Sí, para sí, hacer sí, algo sí. que es un poco la base de transformismo, ¿no? También. Sí, sí, sí. El poder utilizar todas las herramientas que están a tu disposición para hacer lo que sea y generar como esa magia, esa ilusión de crear un personaje, ¿no? Que puede ser muy, muy artesanal o puede ser muy textil o puede ser Exacto. muy enfocado a otro montón de cosas, ¿no? Me parece muy guay eso. ¿Y en qué momento das el salto a las artes escénicas? ¿Qué pasa? Que dices, vale, tengo la ilustración, ya tengo el cual, pero pasar de algo que está encima de una mesa a algo en movimiento. Yep. Después de la pandemia. No recuerdo muy bien en qué momento, pero sí, porque, claro, yo siempre había tenido interés mucho en el burlesque, en el striptease y tal. Pero claro, desde un punto de vista soy Virgo, entonces soy perfeccionista, soy Beyoncé y me gusta pues algo bien hecho, algo también con un estilo clásico y demás. Y me pasaba que no veía eso en mi contexto. Y que si veía cosas no acababan de ser esta imagen de cabaret con sentimiento más clásico que quizás buscaba, ¿sabes? Era gente como que sí, que lo intentaba y me compró una peluca de Bob en el party fiesta brillante y un vestido flecos y tal, pero que se quedaba quizás mucho en lo de disfraz y para mí no era disfraz, sino es un show, es una producción, es un tal, ¿no?
Y no sé si te lo había comentado nunca que vi anunciado que en el Candy Darling se hacía un show de burlesque con Sarah Brown. Nos lo contó Sara. Sí, con Sarah Brown y una colega suya de Milán, era Bottom Rouge. Y yo fue como, burlesque en Barcelona y más en un espacio queer, ¿sabes? Porque luego también eso es otro punto, ¿no? En plan de encontrar dentro de ese contexto que un referente también dentro de lo queer, no únicamente dentro de lo cis-et, etcétera. Y yo dije, yo tengo que ir a esto. Y fui, me quedé maravillada. Estaba yo con sonrisa oreja a oreja porque, o sea, yo estaba loca por estas cosas y me dedicaba por las noches a ponerme música de burlesque en los auriculares y a crearme números antes de irme a dormir, bailándolos y ver cómo podría hacer las cosas y pensar y soñar con eso, ¿no? Pero no creía que nunca fuese algo que pudiese conseguir. Y vi eso y luego resultó que Sara estaba montando un proyecto de teatro y estaba buscando a gente y le dije yo, en plan, quiero hacer cabaret. Y comenzamos con el proyecto, claro, es un proyecto de teatro, va para largo, pero luego pues eso, Sara y yo, como tenemos intereses similares, pues comenzamos a hacer cosas juntis. Sí que es verdad que antes de crear nuestro show juntos, comencé yo por mi cuenta, porque veía que eso, iba a ir para largo el tema del proyecto de teatro. Entonces comencé yo por mi cuenta a explorar un poco. He creado cosas para esto, veo que va a ir para largo el poder mostrarlo, voy a mostrarlo yo por mi cuenta. Al final pues he conseguido hacer conexión con personas que tienen locales en Barcelona. Voy a intentar picar puerta y voy a ver si me dejan un pequeño espacio. También te digo, sin ninguna pretensión de dedicarme a esto en ningún momento. Yo simplemente había creado cosas y las quería compartir. Sin intención de nada. Hice un primer show y fue muy bien. Incluso económicamente. Que ni siquiera lo buscaba, pero fue muy bien. Eso es una valoración. Sí, me quedé muy sorprendida. Porque eso era la primera vez que salía de esa forma a un escenario. Y además fue un solo show, que lo llevé todo yo. Sí que me abrió Gala, pero eso era como un solo show y yo tenía como, no sé, 5 números yo sola, ¿sabes? De repente... Como una súper responsabilidad, ya. Sí, pero yo, sin más, o sea, no, te juro que no estaba nerviosa. Era como, he pensado en estos 5 números que quiero hacerlos, tengo un escenario... Me dejan pues hacer lo que vea, los hago, ¿sabes? Y luego ver que la gente tuvo esa acogida, me emocionó muchísimo. Y luego de ahí como que fue todo... Claro, yo sí picando un poco puerta en cosas, de decir, podría actuar aquí, y luego como que resultaba tal, y luego eso pues fue llevando una cosa a la otra, una cosa a la otra, una cosa a la otra. Acabé esto, montando el show con Sara, etcétera. Pero sí. Yo siempre te he visto como mucha coherencia, porque yo el primer número tuyo que vi fue en la Casa de la Pradera, en la Casa de Muñecas, que me pareció súper bonito ese proyecto, porque para mí, claro, yo que siempre estoy como con las antiguas y mirando mucho para atrás, como que en ese momento no estaba mirando ni viviendo en el tiempo presente, y veros a Manuela, a Gala y a ti hacer la Casa de Muñecas en ese momento me pareció un proyecto muy bonito, porque decía, joder, son 3 niñatas que al final están empezando a hacer cosas, sí, y que se están abriendo un espacio y que están haciendo algo que en ese momento, pese a que a lo mejor no podía tener un contexto global más allá de lo que fue en ese momento, pero me pareció muy interesante como carta de presentación para las 3, porque al final yo desde ese primer número que he visto tuyo hasta los últimos que he visto, siempre has tenido esa misma coherencia. Entonces me parece que es algo muy bonito también como para recordar, ¿no? Que dices, independientemente de que se pudiera continuar o no, tú ya tenías el personaje como muy bien armado en ese momento y sabías lo que querías ofrecer. Sí. Porque además el número que tuviste, que hablábamos antes, era mi primer... O sea, ese explícalo, cómo es ese número, que es muy divertido. Pero ese es el primer número que yo he diseñado nunca. O sea, la primera vez que... Es una maravilla. Que preparar algo, ese también lo hice la primera vez que actué.
Y yo también soy una persona que creo... Yo no soy como estas travestis que hacen una canción o no se preparan un outfit para una ocasión X y ya está. Yo sí diseño un número, para mí como, pues eso, mis números son míos como como una canción o lo que sea. Sí, una pieza de arte. Sí, entonces pues lo repetiré tantas veces como me dé la gana. Claro, porque es que es icónico además. Claro, exacto. Estás creando algo nuevo y que incluso si lo has visto, la gente que lo ha visto y si de repente ve que lo vuelve a hacer, es como, mira, pues yo he visto esto y que estará con alguien que no lo ha visto y ya verás, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? A mí me parece como muy guay. Y claro, yo siempre, desde que comencé, he trabajado desde la premisa que a mí me interesa mucho el mundo del striptease. Y luego también está el punto de que al ser una persona trans, vivo la violencia de que hay entre mis piernas, que hay no sé qué, que hay no sé cuántos. Entonces, claro, yo puedo coger precisamente toda la cultura del striptease, que aunque ahora digamos que en Barcelona está en declive el cabareteo y el striptease y las vedettes, tenemos esa conciencia colectiva de lo que es, y puedo alterarlo para jugar con que el final no sea la propia desnudez, sino que sea otra cosa con la que te sorprendo. Y entonces puedo sacar un poco al espectador de que el final no es lo que se espera. No es el ver cómo es esa persona desnuda, sino que es algo más, que pues va a ser algo más conceptual, que te va a llevar a, pues eso, a entenderme a mí como persona desde mi mente y no desde mi cuerpo, ¿no? Porque también es eso, yo tengo muy presente y me veo desde todas estas figuras de las vedettes trans que hacían striptease. Que tenían al final como que enseñarlo todo por exigencias del guión, pero porque era otra época también. Exactamente. Y yo precisamente juego con eso y ese número del que hablas tú, pues es un número en el que a través de un, digamos, libro de tamaño humano me voy desnudando, pasando las páginas y que al final, pues, y que cuestiono dentro de... Hay un momento que se cuestiona de qué tengo yo entre mis piernas. Hay una reivindicación ahí. Si hay un genital o si hay otro, y acaba siendo otra cosa completamente diferente, llevándolo al absurdo y creando con eso pues un mensaje que va un poco más allá que si simplemente mostrase lo que hay. Bueno, es un bofetón en la cara para el público para no decirle no seas tan básico. Exacto. Básicamente. Que no voy a revelar lo que hay al final, que lo habrá visto un montón de gente y hay fotos por ahí, pero yo siempre me lo guardo. Pero... Yo lo he visto varias veces ya y siempre que lo veo me hace la misma ilusión como si fuera la primera vez. Porque le has ido añadiendo matices en tus caras, en tus movimientos, en tu todo. Por tanto, eso es como las canciones, como decías tú al final. Todas las piezas de arte van evolucionando y a base de hacerlas y hacerlas y hacerlas, llega un momento en que cada vez la haces más tuya, cada vez transmites más, cada vez ofreces más. Sí. Y es súper divertido. También te quería decir que, claro, me estás llevando a las referencias del striptease, del burlesque, del cabaret y de tal. Y ahí también hay un punto histórico muy, muy, muy asociado también a la prostitución total. Hay un punto también de enseñar carnaza para luego poder venderte desde lo privado. Exacto. Y creo que quizás la ausencia en Barcelona de ese tipo de proyectos es porque la evolución que han tenido con el paso de los años ha ido más hacia el rollo fetish, BDSM, etcétera, y se ha quedado como en un ámbito más de lo erótico y de lo fetichista que en un espacio tan abierto como podía ser antes, como un cabaret, un teatro, un tal, en el que se podían ofrecer este tipo de números. ¿Tú qué opinas? Pues puede ser. A ver, yo te tengo que ser sincera y es verdad que no, quizás no tengo tanto conocimiento de lo que puede ser el mundo fetish. Pero yo lo veo como muy... Sí. ¿Sabes? Porque de hecho pienso en figuras que en los últimos años hayan podido hacer números dentro de esa dinámica, ¿no? Y dices, pues Violet Chachki, por ejemplo, que es súper conocida. Sí. Y todas las que tiran de este rollo como Betty Page, ¿sabes? Como que se conectan como con toda esta época. Adita. Exacto, Dita Von Teese, que al final lo han enfocado a un punto que siempre tiene como esa parte de erotismo, siempre tiene ese punto de tal, ¿sabes? Y como que parece que ya la figura de la vedette travesti ha desaparecido por completo, sí, que no sé si es positivo o es negativo, porque claro, dices,
ha sido un terreno donde Sí. muchas mujeres han ganado mucho dinero, no solamente las mujeres trans, sino las mujeres Sí, cis sí, también. sí. No, Y eso se ha diluido. sí, sí, sí. A ver, al menos en el contexto de España, lo que hablábamos, ¿no? Todo el mundo del cabaret se diluyó. Y todas las personas que trabajaban en cabaret se fueron para sus ramas. Pues los humoristas se fueron por el lado de los humoristas, llegó el boom de los humoristas, que es en los 2000, en los 90, los magos también, los programas estos de magia, de ilusionismo, que había un montón también en los 2000. Bueno, claro, a ver, es que también entendamos, hay una desaparición del cabaret precisamente por la aparición de la televisión y otros medios de entretenimiento, ¿no? Y yo siento que en televisión, los orígenes de la televisión, los programas sí tenían mucho de cabaret y sí tenían mucho de la escena de la revista y todas estas cosas. Quiero decir, para mí el 1, 2, 3 es una revista, ¿sabes? Claro. Y todas estas figuras... Todo es un teatro televisivo al final, y los Exacto. programas de sábado noche. Exacto, hay que si el host, los músicos, los humoristas, Lluvia de estrellas. las bailarinas, los cantantes, la guapísima cantante que baila, que lo hace todo. Perfecta. Las chicas que ayudan, que son como las coristas, ¿sabes? Que están monas, tal. Pero, a su vez, precisamente esta figura de las vedettes y de las mujeres y que se hacía de striptease, que no sé qué, no sé cuántos, siento que obviamente se fue diluyendo porque no era lo mismo mostrar una mujer haciendo todas estas cosas en el teatro, que como hablábamos, el escenario y la máscara te permitía jugar con eso y hablar de ello. Música en vivo, es que es ya para otro público, además. Sí, pero hay una intencionalidad detrás, clara, de lo que estás haciendo. Cuando pasó a televisión, pasó a meramente ser objetificación, porque lo estaban haciendo desde la visión de un hombre que tenía ese canal de televisión o ese programa. Y eso obviamente no tiene sentido de ser. No es una mujer viviendo desde un empoderamiento, mostrando tal. Y además, también, es que hay cosas, sobre todo en el mundo del cabaret, que se entiende que no necesariamente tiene que ser algo como súper público. Porque es más divertido que no lo sea. Claro, pero también porque es Como refugio, no como un lugar mainstream. Sí, ¿no? Y también que entendemos que hay cosas que son más, que parten desde un contexto pues más adulto y demás, y que está bien, ¿no? Aunque eso también hay tema. Pero claro, yo entiendo que todo se ramificó para sus lados y se individualizó y por los contextos que hubieron, pues hubieron, pues precisamente todo el tema este de las vedettes, tal, no sé qué, que se fue disipando, pero que, por ejemplo, pues a lo mejor las que eran vedettes pues acabaron siendo pues simplemente meras cantantes o presentadoras de televisión o todas estas cosas. O casándose con un millonario. O casándose con un millonario. Porque era una de las pocas opciones que quedaban. Y siendo famosas, etcétera. Pero, por ejemplo, la figura de la vedette trans... Ya, vuelve otra vez al submundo. Vuelves otra vez al submundo, ¿sabes? O de repente te sales en Crónicas Marcianas porque me río de ti, porque, ¿sabes? Porque eres un circo. Porque eres un circo en vez de precisamente aportar lo que aportaba el cabaret, que podemos aquí hablar de figuras como Escamillo, del Molino, de que la gente iba allá y se reía de él y le insultaba, pero porque él luego les insultaba de vuelta y eso era el juego, ¿sabes? Claro, que de como repente, para que la gente se desahogara claro, y pillara a la vez. Pero a la vez pilla... Puede ser un poco BDSM otra vez, ¿eh? Exacto, claro. Pero claro, en televisión eso no funciona porque no hay una No hay una interacción directa con el público, directa, solo en una dirección. Ya te ¿sabes? entiendo lo que quieres decir. Y lo dificulta todo más y pues no es un espacio donde pueda existir. Sí, totalmente de acuerdo con eso. No lo había visto desde el prisma de que no generaba como ningún tipo de interacción, pero porque eso realmente fue una reabsorción total del capitalismo, porque Exacto. obviamente no es lo mismo o sea, los actores cobran lo mismo, pero en vez de verte 200 personas que están en el cabaret, te están viendo
2 millones o 3 millones de personas Exactamente. y se mueve otro dinero, pero el que actúa una sola vez y le han visto 2 millones. Y en el teatro tienes que actuar muchas veces para que te vean 2 millones de personas. Exactamente. También hay otro punto interesante que ahora hablando contigo me ha venido a la cabeza, que claro, piensa que cuando llega la dictadura franquista, todo lo que yo llamo el protocabaret, que esto siempre me lo saco de la manga, pero en mi cabeza lo veo como el protocabaret, Sí. es todo el erotismo con el que jugaban las cupletistas y con el que se jugaba antes de la guerra civil, obviamente. que la dictadura paró en seco, pero eso no significa que en el resto del planeta se parara, aunque hubiera un montón de dictadores repartidos por ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de España veo que durante desde principios del siglo XX hasta los años 20, años 30, hubo una evolución lógica de todas esas artes. De repente la dictadura hizo un parón que lo volvió a relegar al submundo, que es un poco lo que ha vuelto a pasar con la dictadura de la televisión, como estábamos hablando. Sí. Claro, porque dices, en el momento en el que está prohibido, sigue sucediendo. Obvio. Pero sigue sucediendo bajo cuerda, Exacto. como pasaba en el Cabaret Copacabana, donde está el Museo de Cera, Exacto. y en todos los antros que había por los distintos barrios antiguos, que es donde seguían sucediendo cosas. ¿Qué pasa? Que luego en los años 70 viene el destape como liberación de tantos años de represión. Y vuelve a aparecer esa nueva generación de vedettes trans, Sí. que era lo que hablábamos antes, que dices rollo Cosinet, todo lo que es París, Alemania, todas las grandes que ya llegaron aquí como mujeres, Sí. en plena dictadura, los últimos años de dictadura, que son las que abrieron los ojos a todas las artistas que aparecieron después aquí en los años 70 también. Entonces creo que también ese tiempo de parón, Que no era parón realmente. que no era un parón realmente, pero es como te relego otra vez a las alcantarillas y a los submundos. Sí. Luego, cuando vuelves otra vez a la palestra, de repente, pum, aparece la tele y te vuelve a censurar porque ya no tiene sentido Cierto. pagar por ir a ver una pieza de teatro cuando la puedes ver desde el salón de tu casa. Claro, yo siempre hablo mucho y siempre me da como mucha tristeza porque yo entiendo mucho el cabaret y la cultura del cabaret como la cultura del pueblo y de la comunidad. El tener un espacio, o sea, creo que los humanos siempre hemos tenido este punto, ¿no? De la reunión, de la celebración comunitaria. De la invocación a la lluvia, cariño, esto es ancestral. Mismo. Claro, ritual. Y además también, exacto, de eso, mucho desde el punto también ritualístico, ¿no? Todas esas celebraciones, los cánticos, luego, obviamente, como de eso fuimos evolucionando y quizás de ahí también fue evolucionando y fue desarrollándose lo que podemos llamar el circo, que obviamente es nómada. Y como luego cuando nos fuimos asentando en sociedades, pues a lo mejor fue estancándose, estableciéndose y creándose esto de el cabaret, ¿no? De estos espacios donde la comunidad se pudiera reunir, estar junta, celebrar, además celebrar siempre desde la disidencia. Compartir, porque estás en el mundo real tangible. Exacto. Y siempre desde la disidencia, etcétera. Y luego, por desgracia, precisamente con desarrollos tecnológicos, televisión, pues capitalismo, individualización, que cada uno se quede en su casa dándote un contenido que está controlado, censurado, que te damos el mensaje que te queremos mostrar sobre X personas, etcétera. ¿Sabes? ¿Tú eres consciente de que realmente en cuanto se empezaron a emitir espectáculos por televisión, afectó a todos y cada uno de los espectáculos que podía haber en España? Obviamente. Y también... Claro, es que es muchísima peña trabajando dentro de eso, que de repente es como, ¿y ahora qué? Yo siempre hablo, me hace mucha gracia, en el libro de Merche Mar, La última vez del Molino, cuando hablan claro, porque hablan desde finales de 1800 al cierre del Molino en su momento, ¿no? En los últimos, no sé si llegó a los 2000, ¿no? Sí, 2000. Sí, bueno, es que yo el Molino ya lo he visto reformado. Sí, obvio. Pero bueno, que habla un momento, porque claro, habla de las diferentes crisis que sufrió el Molino, y habla un momento de
el fútbol, ese espectáculo de hombres en calzones siguiendo una pelota, como algo novedoso, ¿sabes? En plan, nosotros tenemos tan interiorizado el fútbol como algo tan común. Y verlo ahí como de repente que se creó esta cosa. Desde la performance también. Sí, obviamente. Pero como de repente que se creó esta otra cosa. Además, esta otra cosa como tan... no me va a salir la palabra, pero obviamente tan orientada a pues una masculinidad y no... Al entretenimiento del hombre. Sí, pero al entretenimiento de una parte social específica, ¿sabes? Que no desde la comunidad como a lo mejor podría ser el KBD, que era mucho más inclusivo. Desde la competición. General. Exacto. Y desde la competición, etcétera. Entonces, como se fueron creando como estas sistemas de entretenimiento que alejaban de este sentimiento de comunidad, inclusión, diversidad. Aún así, yo creo que también ha habido personas a lo largo de toda la historia, eso está claro, que aunque les guste el fútbol, también les gustaría ir al cabaret igual. No, obviamente. Y lo consumían todo por igual porque Sí. estamos en la misma. Entonces la tecnología, la era móvil, también ha hecho mucho. Obviamente. El llevar tus 25 medios de comunicación en el teléfono ya lo ha hecho como mucho más individual, entonces cada vez parece como que lo de compartir Sí. es algo incluso más exclusivo que inclusivo, ¿sabes? Sí, desde luego. Claro. Y con respecto al molino, me da también mucha pena los espacios Ya. que no se están utilizando como deberían. ¿Tú qué opinas? Bueno, o sea, obviamente con la última reapertura del Molino enfocado como a centro de conciertos, entiendo que precisamente por las diferentes luchas que ha vivido la sala y las reaperturas varias y los proyectos que se han Fallidos intentado, todos. sí, que se han intentado crear por desgracia y que no funcionaron. También porque es eso, en plan, el Molino pasó de ser un cabaret a cerrarse y luego a crear proyectos en él que eran muy individuales en cuanto que pues te monto un proyecto de stand-up comedy únicamente y es como, bueno, podría ser diverso, podrías tener música, podrías tener stand-up, podrías tener striptease, podría Sí, ser volver al espectáculo de variedades. podría ser más variedades, pero como ya luego hemos pasado a tener esta cultura de vamos a dividirlo todo y meterlo todo en cajitas y poner una etiqueta, pues que pasa, es el stand-up y luego ahora pues con la música, y entiendo a ver que obviamente con la música y en el contexto y en Barcelona y la oferta que tiene, pues obviamente es algo que puede funcionar como de una forma como más sencilla, ¿no? Pero también entendiendo los proyectos que hay en Barcelona actualmente de cabaret, ya mismo el mío, que llevo 3 años. Con el monstruo. Con el monstruo, junto a Sara, en Ocaña. Y hemos tenido, por ejemplo, shows con música en directo, en los que actuamos con música en directo, es lo más. Que eso es una maravilla. Shows también como ahora, creo que ahora también van a cumplir 3 años dentro de poco, de Rhythm and Boobs, en la sala Jamboree. También de un evento de burlesque con música en directo, con banda en directo, en la mítica sala Jamboree, que siempre he petado. Y eso, llevarán como 3 años o así. O sea, que obviamente es algo que se podría también incluir, aunque no estuviese siempre, porque ya a nivel, pues, de producción, demás, me parecería una oferta súper interesante a incluir, aunque fuese de forma más puntual, también porque, bueno, pues sí, pues España por su contexto, lo que sea, pues se fue, también precisamente desde dictadura, lo que sea, se fue todo disipando, pero podemos entender el contexto también del cabaret en el resto de Europa, pues París, Berlín, Londres y otros lugares obviamente, y que continúan teniendo una importancia histórica a día de hoy, y precisamente por la importancia que ha tenido el Molino, no únicamente en el contexto de Barcelona, no únicamente en el contexto de España, sino internacionalmente. Me parecería como muy interesante también poder explorar eso, ya incluso a nivel empresarial, y poder también incluso ofrecer eso como interés más cultural dentro de la propia ciudad, ¿sabes? Yo creo que lo que se ha perdido es la reivindicación. Creo que siempre el cabaret, las artes escénicas,
todo lo que ha tenido que ver con las artes vivas, siempre ha tenido un punto de reivindicación que yo creo que la propia sociedad en la que vivimos ha ido silenciando. Sí. Porque al final vemos proyectos teatrales y vemos un montón de cosas que pueden suceder en distintos espacios de aquí de Barcelona, pero para mí es un poco más de lo mismo todo el rato y me parece aburridísimo. Exacto. También porque, claro, eso me hace pensar desde los premios que se entregan hasta lo que se hace. Claro, eso me hace pensar, por ejemplo, que había una entrevista precisamente sobre el Molino y la reapertura actual del Molino en el periódico, en el que se le preguntaba al actual director que por qué no hay cabaret y demás, y una de las cosas que dice es que objetivamente no hay público en Barcelona de cabaret porque el poco público que había lo absorbió en los musicales. Pero es que un musical no es un cabaret. Yo, por ejemplo, haciendo cabaret no tengo gran interés por los musicales. Claro. Porque no es el formato. Por uno, la parte reivindicativa, la parte de interacción, la parte de cercanía con el público. Y dentro de eso, precisamente eso, el romper con esa cuarta barrera, el forzar a la gente a salir y a formar parte de eso también. Formar parte de esa experiencia, pero también como romperle el coco. Trabajar temas, hablar de temas que pueden ser tabús, pero hacerlo en un espacio que estás creando como un espacio sano para hablar de ello, y también desde el humor y desde la propia como reivindicación, etcétera. Y pues un musical, pues lo siento, a mí que tiene que ver, yo qué sé, gris con lo que se hace en un cabaret, no es lo mismo. A ver, yo acabo de ir hace poco a ver Priscila, por ejemplo, y sí tiene reivindicación y es un súper musical de puta madre, que también es un clásico LGTBI, pero es uno. Pero a la vez también Priscila, porque habla el contexto de unas drag queens travestis que trabajan en contextos de cabaret. Claro, exacto, ¿sabes? Exacto. O sea, dentro de ese musical también se incluye el momento cabaret. Claro, porque si no, a lo mejor no tendría sentido, claro, que es precisamente lo que estamos hablando. Y que ahí está la parte como está interesante de que las travestis actualmente, las drags, lo que sea, son las que precisamente han mantenido con viva la esencia de estos antros, como decíamos antes, estos locales, esos espectáculos más irreverentes que se relacionan con el público, esos más nocturnos, esa esencia como más canalla que a lo mejor puede tener un cabaret, ¿no? Claro. Yo creo que a lo mejor también los espacios que pueden tener este tipo de espectáculos, tal y como va todo, y los precios de todo, y los costes elevados de alquileres y de impuestos y de no sé qué y de no sé cuántos, también los hacen bastante insostenibles. Porque esa es otra, porque al final dices, yo cuando he preparado algunos espectáculos y demás, dices, ¿qué precio de entrada puedes poner? ¿Cuántas personas estamos trabajando aquí? Al final, o tienes algún tipo de ayuda o algún tipo de subvención, que eso ya pasó con la Cúpula Venus y con otro montón de locales que tenían subvenciones para sostener los sitios y aparte hacían los espectáculos y cobraban una entrada y demás, pero siempre tenían como un apoyo de cultura, sí, que de repente en el momento en el que se pierde esa subvención no salen los números. Sí. En el momento en el que pones un precio de entrada superior a 10, 12, 15 euros, ya hay un alto porcentaje de la sociedad que no puede participar. Uh-huh. A mí una de las cosas que me gusta del Monstruo es que puedes ir, vengas del nivel que vengas, y puedes ir gratuitamente y puedes disfrutarlo gratuitamente, que luego ya tienes otros tipos de interacción. Si te apetece emborracharte y no tienes para beber, pues no lo puedes hacer. Claro. ¿Sabes? Si te apetece dejar tips y meter el dinero en las bragas, pues si lo tienes, y si no lo tienes, pues ves cómo lo hacen los demás. Sí. Pero es como más democrático. Sí. A ver, es algo que con Sara siempre hemos trabajado, ¿no? Y siempre hemos creído en eso, en crear ese tipo de espacio. También, precisamente, a ver, aunque no necesariamente todos los cabarets fuesen así, pero también como toda esta escultura de bar con espectáculo, pues tú vas y consumes, y lo que consumes tal, pero el bar entiende que lo que te está ofreciendo también para que tú vengas aquí es este espectáculo, y es como pues ese bien cultural, ¿no?, que decimos que estoy ofreciendo.
Pero es que hay muchos sitios que no lo pagan. Claro, Y exacto. vas directamente a lo que pague el público o a lo que pueda el público. Entonces, Claro. ¿cómo lo sujetas? Exacto. Pero también porque... bueno, eso, en plan, siento que por contexto, por cómo se ha ido disipando todo, aunque siempre estemos las cuatro gatas que intentamos como mantener como estos tipos de formatos y tal, dentro de los escenarios precarios en los que, o sea, como de alguna manera volver a recuperar todo esto en escenarios que ya no te dan para esto, ¿sabes? Como siempre al final acaba siendo una inversión porque pues eso, las personas que se supone que te tienen que dar este espacio no son las que tienen la idea de, sí, voy a montar una cena con espectáculo. Hay cenas con espectáculos en Barcelona. Sí, pero de calidad pero- de calidades claro. que también te diría que si el espectáculo está bien, la comida es una mierda, o al revés. Exacto. O la comida está muy bien y el espectáculo es una mierda. Sí, exacto. Pero, claro, exacto. Porque como no hay dinero, o lo enfocan a una cosa o lo enfocan a otra, porque si no tampoco salen los números. Y también pasado desde un filtro, ¿no? De lo que demostramos, de pues no es tan canalla, es más controlado, tenemos a unas chicas monas bailando, te sacamos unas copas de cava con unas bengalitas porque has comprado una botella de cava carísima, que no acaba de ser, no tiene esa irreverencia, ¿no? Que es la que tenemos precisamente las personas que intentamos crear algo pero que no tenemos acceso a esos sitios o que tenemos acceso pues a sitios más precarios o lo que sea, ¿no? Todo Mira, el me ha contexto venido, este me ha venido a la cabeza ahora un espectáculo que se montó hace unos años que se llamaba Las Chicas Imperial, que no sé si has oído hablar, que Las Chicas Imperial es donde yo conocí a Cacao, que también tenemos un podcast sí. grabado fabuloso con ella, que es donde yo la vi como que empezó, Sí. que cantaba en directo y que era fabulosa igual. Y lo vendían en ese momento, que te hablo de hace unos años. Yo fue antes de la pandemia, no me acuerdo ahora mismo si fue quizás 2017, 18, 19, algo así, que era como Las Chicas Imperial. Todo un cabaret, todo de chicas trans. Y tenía un punto que por el lugar donde estaba, que era como rollo de, como muy chic y muy tal y muy cual, ¿no? Porque se hizo en un sitio que ahora no me acuerdo el nombre, que era por ahí por el barrio de Gracia, luego se hizo en otro sitio como al otro lado de Art del Teatro, donde el Mug, al otro lado donde la Fuente, ahí en esa callecita, hay un cabaret a la izquierda que sigue teniendo el formato de cabaret, porque antiguamente lo fue, y también atraía como un tipo de público que tampoco era ese tipo de público, traía el tipo de público de típico tío como baboso. Ya. ¿Sabes? Entonces creo que la sociedad ha evolucionado de tal manera que es como que no hay respeto, en parte por el trabajo artístico, ni siquiera por las veces, ni siquiera por lo que se está ofreciendo encima del escenario. Sí, sí. A ver, yo creo que babosos lo sabía siempre, ¿no? Solo que... ¿Qué diferencia hay entre un fan y un baboso? Pregunto, porque pues es más o menos lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Puede ser un fan baboso. También, exacto, claro. Yo también creo que como sociedad como que hemos ido perdiendo filtros de las cosas. De respeto. Entonces, no porque hubiese más respeto, pero había más filtro de pretender que lo había, ¿sabes? Ya, también. Es como, a mí yo que siempre como mamo mucho de, pues eso, años 50 y cosas así, ves una entrevista, yo sea, Bette Davis o cosas. A mí me fascina como todo este momento de, pues eso, de las entrevistas del siglo pasado, que estaban entrevistando a una estrella y la estrella te daba una respuesta a una pregunta que te dejaba medio a responder, como medio... Porque era una pregunta de mierda también, te digo. Exacto, porque precisamente era una pregunta de mierda y te la dejaba así como en el incógnito y como que un poco se reía de ti. Y el entrevistador, en vez de intentar sacar la respuesta, lo dejaba como en el aire. Porque era lo que vendía. Porque también era la lo que vendía. incógnita. Y ahora es como, no, todo tiene que estar marcadísimo sobre la mesa, tal, no sé qué. Y eso es como que se ha perdido. Entonces siento que es eso, ese filtro de repente, pues a lo mejor. ¿Qué crees que haría falta para mejorar la situación de las vedettes? Porque al final, la vedette y la transformista yo siempre las he visto primas hermanas, Sí. porque son carne de escenario igual. Sí. Y la vedette como hiper exageración, hipérbole de la feminidad y del jugueteo, también entra como totalmente en el arquetipo de la hiperfeminidad. Sí. ¿Qué crees tú que podría ser una clave como para
poder mejorar la situación o qué es lo que haría falta? Bueno, yo creo que es eso, yo creo que es el escenario. Dentro de lo que cabe, siento que como cultura tenemos interiorizado el tema ese, ¿no? La máscara y el escenario y los roles y el poder que te da un escenario. Entonces, dejar de estar relegadas a un escenario precario que quizás ahí está como más disipado, donde está como la línea tal, y volver profesionalmente a darnos el respeto que merecemos como artistas y darnos el escenario que merecemos, creo que eso puede ayudar, ¿no? A que todo se entienda desde el lugar que tiene que ser, la posición que tiene el espectador, de la que tiene la performer, etcétera, y demás. ¿No crees que el público tiene menos cultura que antes? ¿O que se ha separado más la clase social y la cultura? No necesariamente, porque o sea, al final el cabaret siempre ha sido algo, y hablando del cabaret claramente, siempre ha sido algo que estaba también relacionado a no las altas culturas necesariamente. O sea, en el cabaret estaba todo el mundo, era el arte del pueblo, ¿no? La palabra vaudeville es como va de eso, ¿no? Las artes de, bueno, ahora no me acuerdo que era Vaud, pero el arte del pueblo. Entonces, no necesariamente siento que sea eso, y precisamente también desde mi experiencia propia de haber actuado en espacios como muy públicos, hablando de el centro comercial de La Maquinista y estar ahí en medio. De repente en un centro comercial que eres como los caballitos. Exacto. Que no es que tenga un espacio privado donde la gente sabe que esto ni está entre pasando, cortinas, no está ahí en medio, súper iluminado. Que puede pasar quien sea, lo puede ver. Y ver que realmente, y sin ningún tipo de filtro de la persona que te venga a ver, pero y ver que realmente hay como una buena acogida de eso, hostia, me sorprende. Pero por eso pienso que no, que es más de que las artistas se nos dé el reconocimiento y la importancia que tenemos. Y que no porque hacemos striptease, transformismo, lo que sea, cosas que se han visto más relegadas, se desmerezca nuestro trabajo artístico. Y entonces se nos coloque en escenarios en los que estamos más precarizadas y en los que es más fácil tener estos choques a nivel audiencia, a nivel público, porque se ha desdibujado la línea del escenario y la línea de la teatralidad que va detrás de este trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje darías a artistas que, igual que tú, vienen de disciplinas artísticas pero no han hecho nada performático y les puede picar un poco el gusanillo? Bueno, que lo hagan. Porque estamos en Barcelona, pues nos puede escuchar gente de cualquier lugar del Sí, planeta, sí. claro. Entonces es como, de repente puede haber alguien por ahí en algún pueblito que también nos escuchan en Latinoamérica o en cualquier otro lugar que se encuentre con lo mismo, que a lo mejor de repente no hay unos espacios donde puedan hacer algo, que yo también creo que se pueden crear esos espacios, ¿no? Sí, porque hombre. al final es como que muchas veces nos quejamos de que queremos estar en sitios y no nos dejan, pero también es interesante Sí. decir, no me dejas estar ahí, bueno, pues voy a estar donde pueda y Exacto. la voy a liar parda donde me dejen. Claro. O sea, claro, por ejemplo, yo misma junto a Sara tuvimos que crear nuestro propio espacio y por suerte ha ido bien, ¿sabes? Y también siento que con el trabajo que yo he hecho, que precisamente está trayendo algo de vuelta y algo que no se está haciendo en el contexto de Barcelona, tal, a ver, yo tenía bastante claro que era interesante y que por lo tanto era un nicho de mercado a explorar, ¿no?
Precisamente porque no se estaba precisamente haciendo. porque no se está haciendo. Claro, pero la pregunta es ¿por qué se Pero- dejó de hacer? Claro, bueno, por lo que estábamos explicando antes, ¿no? De todo precisamente el desarrollo que sin medios de Los entretenimiento, intereses etcétera. económicos. Pero sí, no sé, o sea, obviamente no presionarse. Yo estaba feliz en mi cuarto pensando en coreografías y vestuarios y tal, cada noche escuchando música, y luego cuando me vi que tenía la oportunidad, lo hice sin ninguna pretensión de sacar nada, y pues fluyó que pues ahora me estoy dedicando a esto. Y que he tenido suerte en mi carrera y he conseguido tener oportunidades muy interesantes. Pero que primero que tiene que partir de una parte obviamente vocacional, de que te apetece hacer eso. Y no en plan de no me apetece pero me voy a hacer una carrera de esto porque no es que sea fácil precisamente. Pero sí, también como tienes tus entornos y tus entornos con los que puedes compartir estos, que pueden ser más pequeños, más grandes, también puedes intentar eso. Júntate Y que- con las amigas en una casa. Sí, es que es perfectamente legítimo y compartir es. De hecho, yo antes de actuar en público actué pues para galas solas, mostrando como todas las cosas que había pensado y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, otro, no sé qué, en mi casa sola, ¿sabes? Y ya siendo espectadora, y yo ya ahora me he cambiado de ropa y ahora hago este número, ¿sabes? Y todo muy así. Y luego, pues obviamente también, pues picar puerta y preguntar, y que pues, preguntar no pierdas nada, y no sé, o sea, que tampoco es tan serio, que no pasa nada, que no lo tenemos todas, y que si surge una ocasión, pues surge una ocasión, y si no, pues no, y lo que sea. Y Cada una fluye a su manera. te iba a preguntar, ¿por qué Santa Catalina? Porque de Santa tienes poco. ¿Por qué eres tan atrevida de no. autoproclamarte santa cuando de santa muy poco? No tiene mucha profundidad, sinceramente, no tiene ninguna profundidad. Tengo mi amigo Pedro, fotógrafo, que tuvo varios usuarios en Instagram. No sé si el primero con que le conocí fue Pedro Veneno, y luego creo que a lo mejor pasó a San Pedro o algo así. Y yo también, para esa época en mis redes sociales, no tenía mi nombre. O sea, tenía como un juego de palabras con mi nombre, pero no tenía mi nombre. Y cuando comencé a no actuar, pero a hacer cosas como de modelo, o intentar hacer cosas de modelo, de fotografía y así. ¿Saliste en la Candy? Ahora que me acabo de acordar. Sí. Claro, con- que me acaba de pasar así en plan de piu. Que la con- tengo yo por ahí, sí, la Candy, y de con repente dice, la- mira Catalina. Con la Elvira de portada, que eso fue muy especial para mí. Que le dedicaron un artículo y le entrevistaron. O sea, yo poder compartir revista con Elvira, o sea, loca. Pero bueno, que eso, cuando digamos que pasé de tener un Instagram como personal a figura artística, cosa. A un artístico, sí. Claro, yo dije, bueno, tengo que ponerme mi nombre. Pero también como soy ilustradora, en mi ilustradora ya tenía como mi nombre y apellido, ¿no? Entonces era como, bueno, voy a buscar algo catchy, que la gente se quede y tal. Y precisamente, como no soy nada de santa, entre comillas, Sí, ahora. soy muy buena persona. Ahora, ¿vale? cuando terminemos de grabar se va a ir al convento. Hija de puta. Y precisamente mi amigo Pedro tenía ese usuario. Dije, joder, es que si me pongo Santa Catalina, está gracioso, porque precisamente es algo como disruptivo, ¿no? De que estás cogiendo algo. Una apropiación Una mundana apropiación, total también, sí, por otro de lado. religiosa. Oye, que yo vengo de un contexto de haber estudiado en una escuela de religiosa con casos de pederastia también, ¿eh? Qué bien. Sí, estupendos. Yo estaba estudiando Todas ahí. hemos tenido nuestras pederastas. Sí, por desgracia. Me tocó vivirlos. Bueno, tomar eso, como apropiarse un poquito de eso y crear como este concepto como tan pues, disruptivo, porque no casa conmigo esa imagen, y que a la vez siento que pues tiene mucha fuerza porque culturalmente pues tenemos la importancia esta
que tiene para nosotras. Y Es un personajazo, Santa Sí. Catalina, sinceramente. sí. Aunque es verdad. Porque viéndote y asociando al nombre es como que te peta la cabeza. Yo ya porque estoy acostumbrada, estoy como anestesiada, pero claro, digo, la que se lo encuentra así de repente por primera vez es como, a ver esta. Claro, ¿sabes? una Santa Catalina de repente, pum, es Porque encima tienes el punto así como villana que mola mucho también. Claro, que me voy a lo darks, a lo femme fatal, cosa, y de Santa no tiene nada. Pero bueno, sí que es verdad que también últimamente a veces me presentan solo como Catalina y me conformo porque también siento que es un nombre así como potente, suficiente como para Sí, son nombres bonitos como para que funcione solo el nombre Sí, sin el apellido. exacto. Pero el Santa siempre le da un punch. Claro. ¿Y dónde ves a Catalina de aquí a unos años? Pues Si no, te pones a soñar, ya, a ver, la verdad es que si me pongo a soñar mi sueño actual, porque sé que el mundo o sea, poner el cuerpo actuando, performando, es duro. Es duro y actualmente precario. Obviamente uno de mis sueños es poder conseguir en algún momento hacer algo en el Molino. Y en otras salas históricas de Barcelona, que en su momento fueron cabarets y tal. Y luchar precisamente por recuperar un poco de esa esencia a día de hoy. Pero también tengo el punto de que también he visto que por el interés que tengo precisamente por el cabaret y las artes escénicas, que me encantaría también poder estar un poco entre bambalinas, ¿sabes? Ser un poco Dolly Bandol, de mujer que lo hace todo, de producción, guionista, hostess, creadora de toda la ilusión, creadora de toda la escenografía. ilusión, porque al fin y al cabo yo con mi vestuario, cosa no me lo coso yo porque eso, no he tenido la oportunidad de aprender a coser perfectamente, pero diseñármelo me lo diseño yo porque entiendo cómo tiene que ser mi vestuario para que funcione dentro de la actuación, porque no es Y dentro de al tu uso. personaje, claro. No, y ya no únicamente a punto estético, sino a punto de, porque hago striptease pues tiene que tener un cierre en particular, tiene que abrirse así, tiene que abrirse así, y primero va esta capa y luego la otra, ¿no? Y yo hago como todo ese trabajo interno antes de ir a nadie para decir, y esto va a ser así, 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 y va a tener esta apariencia, y van a tener estas telas, y este no sé qué, dentro de que luego siempre, cuando diseño un proyecto, me gusta llevarlo a personas que siento que encaje con su Con trabajo. lo que ya están haciendo, claro. Para que precisamente también pueda haber Sume. un poco de que sume dentro de eso, pero sí que tomo mucha autoría de lo que creo. En cuanto a nivel de diseño y todo eso. Pero también, pues esto, toda la fantasía, todo el pensar en shows, todo los que se crean alrededor, todo, pues que si la música, que si las luces, que si la escenografía, como también pongo mucho en eso, ¿no? Y me gustaría, pues quizás en un momento de poder estar entre bambalinas, dedicándome a eso, para precisamente también Ampliar también un poco más. establecer eso como carrera en la que puedo evolucionar y carrera donde que En ojalá la que puedes envejecer. poder envejecer, ¿sabes? Claro. Que como performer, o sea, que igualmente como performer me gustaría también envejecer como tal y ser como figuras como Tempest Storm de Estados Unidos, performer de burlesque, que hasta sus últimos días estaba actuando y fue de la guisa de Betty Page así, o de la Hilda Love. Pero desde, no en la dependencia, sino desde me apetece hacer esto y lo hago, y también, porque también precisamente haciendo burlesque y striptease hay algo muy interesante que siempre es de la reivindicación del cuerpo, desde la no norma y el sex appeal y el no sé qué, y no sé cuántos, y ser mayor y seguir haciendo burlesque y todo eso, y ¿sabes? A mí es que no hay nada que me guste más que una vedette madura, también te digo. Claro. Que Entonces, tiene unas tablas y un todo que dices, hola, ¿qué tal? Porque refleja todos los años de trabajo también. exacto, entonces como que también eso es una parte de mi trayecto que pues me apetecería mucho explorar, porque también siento que puede ser muy sanador para mí, ¿no? Porque obviamente todas tenemos interiorizadas un montón de mierdas, y yo también he pasado por mis propias mierdas de dismorfias y cosas, no tanto por mi experiencia como persona trans, en absoluto,
que no he tenido siento dismorfia en ese aspecto, sino en cosas como pues el peso y bla 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 y bla bla, ¿no? Que como el mantenerte dentro del canon de Sí, lo políticamente estético, aceptable, tal, no sé qué. pero también es muy divertido abordarlo desde otro lugar, por eso te hablo de la vejez. Por eso. También. Y yo precisamente siento que toda esta arte, el strip y todo eso, aporta mucho en cuanto a esto y me apetece mucho poder tener este momento de mi vida, aunque lo espero también. Pero, de nuevo, también pudiendo estar desde entre bambalinas y estar en un escenario que me permita estar tranquilita y darle a lo que espero que me funcione toda mi vida, que es el coco, que es con lo que siento que también que puedo aportar y puedo crear y puedo seguir el resto de mi vida. Que a veces también siento mucho como una visión súper capitalista al final, de ser Claro, de ser mi propia jefa. No, Pero no, basic. ya y montar mi propio proyecto. ya no mi propia jefa, sino de joder, de ser... Ya somos nuestra propia jefa, nena. No, de ser, sí, porque soy autónoma, pero de ser productiva como toda tu vida, ¿no? Ojalá, en plan, ojalá vivir en un mundo en el que no me tuviese que preocupar de ser productiva toda mi vida y simplemente hacer lo que me estudiase el toto y porque crear ya creo, soy creadora. Pero bueno, es lo que hay y pues una tiene que ver cómo encaja la sociedad con lo que hace y encontrar el mejor lugar donde caer muerta con eso sin que se le vaya mucho la olla, ¿sabes? Porque también una tiene muchos trabajos y de repente pues tienes un trabajo que te hace tremendamente infeliz y solo... Estás amargada pensando en lo que no, estarías ¿sabes? haciendo si no fueras pobre, exacto. Claro, entonces, bueno, pues seremos precarias, pero bueno, intentaré encajarme dentro de lo que no me quiera pegar un tiro al coco cada vez que lo hago, ¿sabes? Exacto. Defiendes una cosa que a mí me gusta mucho y me parece muy interesante que la expliques tú, que es en referencia a que no es necesario tener 25.000 modelitos para poder sujetar un personaje ni hacer nada. Quiero que lo expliques porque en una conversación hablamos y Sí. me parece como súper interesante también recalcarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Yo cuando comencé, una parte también precisamente porque soy súper quisquillosa, yo sabía cómo querían ser mis vestuarios. Me encanta pues el momento corsé, tacones altos, ligueros, tal, todo lo que mama de esa como estética clásica que tenemos como tan interiorizada y demás. Yo hasta que no encontré en mi vida un corsé con un buen patrón que me pudiese comprar, que no era uno de esos cutres que te compras Ya online, que no encaja la figura, que no te crea lo que se supone que tú tienes que crear un corsé y que te respeta la cadera pero te marca la cintura y todo eso, sino como que te aprieta todo, que es más una faja que otra cosa. Yo hasta que no encontré un corsé que mínimamente me daba eso, yo no dije, yo no actúo. ¿Sabes? Ese también era otro punto. Y... Para luego llegar a quedarte en bragas, pero Para- bueno, también te digo. Sí, sí, pero una... Quiero partir de la fantasía. Pero, Luego ya me quedo en pero bragas. una necesidad, pero al final la carta de presentación es una. La carta de presentación, las bragas es el punto final del libro. Claro, te la juegas pero, a una. Pero la carta de presentación es otra. Y yo tenía esa y luego por suerte, porque he ido conociendo precisamente por esta faceta como más modelo tal, he ido conociendo diseñadores, he ido conociendo muchos diseñadores que han tenido pues fascinación por el mundo corsé y todas estas cosas y muchos que a día de hoy son amistades mías por suerte y en colaboración, pues conseguí cuando comencé diseñar como un vestuario primero como yo quería. Bueno, o sea, primero tuve uno así comprado y luego ya conseguí tener uno pues diseñado, ¿no? Por una de estas amistades. Y yo estuve a Lo lo puedes mejor promocionar, ¿eh? de Lluís Coulomb, que precisamente era de la persona que también diseñó el del plegado que me decías Maravilla. tú. Te quiero mucho, Lluís. Bueno, que yo hago. A lo mejor me pasé un año con ese look, utilizando. Quemándolo a muerte. Quemándolo a muerte. Y con el otro que tenía comprado y haciendo mis cosas. Apaños de... Sí, Exacto. y pues a lo mejor pues un día lo llevo con el corsé y la falda y un día pues el corsé y una bata y no sé qué, y como muy así, ¿no? Siempre. Pero precisamente porque
dentro que la ropa para mí es un instrumento y ayuda a contar una historia, la historia no es necesariamente definida por la ropa, o también es porque mi personaje tiene un propio universo, ¿no? Entonces, también para mí, al principio, cuando solo tenía un outfit, también me gustaba mucho esto de la figura, como de, pues soy una muñeca en un anticuario que tiene este vestidito y ya está, y es una persona imaginándose diferentes historias con ella y siempre va vestida Y siempre es igual. pero se imagina diferentes historias. Y ya al final, como... Y también Ahí hay mucha interpretación también. hay mucha interpretación, obviamente, y también lo que me pasa, precisamente, que a lo mejor también me diferencia de otras personas que hacen burlesque, es que muchas personas que hacen burlesque cambi, conceptual, crean vestuarios conceptuales que luego llegan a un final común, que es, pues me quedo en pezoneras y ya está. Para mí el final nunca fueron las pezoneras. Entonces, para mí, el trayecto podía comenzar desde una cosa más clásica de vestuario, que siempre podía ser el mismo, porque el final que te iba a ofrecer siempre iba a ser un final diferente, ¿sabes? Entonces, quizás siempre tenía el mismo vestido, pero te cambiaba la música, cambiaba la actuación. O el juego, porque siempre hay algo como mágico también. Exacto, Y cambiaba el mismo. juego, cambiaba la interacción con el público, y luego el final siempre iba a ser un final diferente. Entonces, yo creo mucho en... No lo centrabas como todo en la ropa. Exacto. Lo centraba en la performance que te estaba dando, ¿no? En el acto. Y por eso también hablaba antes de esto, ¿no? De interesante de entender los shows como piezas, pero quizás también porque vengo de entorno Bellas Artes tal, y lo entiendo así. Y yo eso, cuando hablábamos antes de, pues la pulga, que te he dicho que la pongas ahora en el principio. Para mí, cuando yo performo la pulga, no es únicamente un lip sync. Yo he hecho un trabajo de pensar en qué significa esta canción en su contexto histórico en su momento, y cómo la adapto al contexto actual. Y saber que esa aportación es una aportación mía. Y que cada vez que vas a verme actuar y ves ese número, es desde mi visión. Que no estoy simplemente... Haciendo un copia-pega, imitando a alguien y haciendo lo básico, ya. O simplemente bailando, me pongo una canción y la bailo muy bien. No, para mí hay un trabajo de entender la música, que obviamente siempre acompaña a música por lo general, entender las canciones como piezas y crear un mundo dentro de esa pieza. Y entonces, siempre que te vaya a hacer esta canción, va a ser esa pieza en concreto. Claro. ¿Sabes? Entonces, por eso no es tan importante quizás el vestuario o tal, es más importante todo el juego que hay alrededor de ello. Claro, y que muchas veces el que te quiere ver ese personaje, Sí. Y no quiere que te salgas del personaje. Es que también hay otro punto dentro de lo que es el transformismo, que yo creo que es una de las grandes diferencias que puede haber con la vedette, que es que la vedette crea un personaje como más completo desde esa figura que la transformista, que puede hacer distintos personajes. Entonces, al final, Sí. me ha venido a la cabeza la Hilda Love, por ejemplo, que Hilda lleva 500 millones de años cantando lo mismo, Sí. pero es que cada vez que la ves es igual de emocionante que la primera vez. Sí, y no se tiene que hacer de repente una canción de reggaetón Exacto. para estar actualizada en el 2024. Exacto. Y sigue siendo la Hilda. Exactamente. Claro, entonces va un poco por ahí también. ¿Qué opinas tú del cuplé? Porque el cuplé, que siempre ha tenido ese punto de picaresca y ese punto de juego y de doble sentido, como digo yo, nuestras tatarabuelas poniéndose horny, que al final era eso, y poniéndose picantonas y poniéndose sexys. Claro. Un siglo después, Claro, o sea, yo creo que precisamente, quizás ahora estamos en una época en que ya esos filtros de jugar con la picaresca no es necesario. Y ya podemos, pues, ser más libres y pues si quiero decir que me coman el toto en una canción, pues lo digo y ya está, y perfecto, maravilloso. Pero también como me parece
un género obviamente muy interesante, su evolución y su contexto, precisamente que hubiese ese método de expresión en esa época, ¿no? Y además un género que fue popular hasta que, claro, finales 90, cuando aún hubo esta evolución de cabaret a televisión y que incluso en la televisión pues había como esta, entre comillas, figura de la vedette y pues aún se jugaba con todo este juego de la picaresca de alguna manera, ¿no? Y luego obviamente pues en los 2000 con la evolución musical y también la conexión como internacional y todas estas cosas, pues no hizo falta, pero me parece como muy interesante a mantener, a reivindicar y también, pues eso, lo que decía, reexplorar y poder contextualizar desde la hora e incluso entender que a día de hoy se puede jugar con ello y crear incluso esa sensación que se creaba con el couple entonces. Porque lo que te decía yo, cuando yo decidí en su momento hacer el show de La Pulga por primera vez, y entiendo que la canción habla de una mujer que le pica el cuerpo porque tiene una pulga y entonces se va rascando y va enseñando que sin pierna, que si no sé qué, y eso para la época pues muy sexy. Ahora quizás enseñarte una pierna, pues no. Pero ahí yo hice el trabajo de, vale, ¿cómo adapto este sentimiento a la actualidad? Y es, pues que voy con un abrigo y voy completamente desnuda, sin bragas, sin sujetador, sin nada debajo. Y cuando me voy rascando, de repente me giro y te das cuenta que no llevo nada. Y directamente. Claro. Y estoy tapada. No te hagas la tonta siendo tan puta. Exacto. Y estoy tapada por delante con el abrigo, monísima. Pero de repente, claro, la gente no se espera. O sea, claro, ve que me estoy rascando, que no tengo nada, pero de repente la gente me ve completamente desnuda y se sorprende. Claro. Entonces, aún hay como ese juego y esa picaresca que se puede como tirar a día de hoy. Porque claro, también es que es muy potente y de repente te descontextualiza, pero de nuevo la cosa está como del escenario y la máscara, ¿no? Y tal. Entonces, sí, obviamente, defiendo el couple y las maravillosas cupletistas y la maravillosa figura de las cupletistas. Yo, para mí, las cupletistas, hablando de su contexto, para mí dejaron claro que no solamente podían estar muy buenas, sino que además eran muy inteligentes. Exactamente. Ese era el giro Sí. de la cupletista. Exacto. Entonces, el que se haga la tonta, de que ser muy lista para hacerse tanto la tonta, esa picaresca viene de la inteligencia. Entonces, me gusta mucho que me digas que Santa Catalina tiene esa aportación de inteligencia adaptada al siglo XXI y jugando con todo eso igual como jugaban ellas, porque al final la intención que ellas tenían es que se veía que eran inteligentes, porque si no, no podían hacer ese juego. Claro, y menos encima de un escenario, y menos rodeadas de hombres. Sí, sí. Claro, exacto. Yo, o sea, es eso. Yo de mi performance siempre parte de precisamente coger esa picaresca, coger lo que entendemos por la sensualidad, todo el imaginario que tenemos alrededor de la sensualidad, etcétera, y rompértelo y darte un resultado que no es sensual, pero que juega con ello, ¿no? En plan, pues eso, pues también uno de mis shows más clásicos es que acabo desnuda, pero en vez de tener pues las 2 pezoneras, de repente tengo 3 millones de pezoneras por el cuerpo. Claro, exacto. Que no las veías tú y de repente me quito el corsé y tengo un montón de pezoneras. Y es estúpido y no te esperabas eso, te esperabas... Pero eso es la clave de humor, de romper un poco pues, con lo que se espera. ver unas tetas, pero claro, de repente escoger estas cosas y jugar con ellas y romper ese juego, pero claro, como es algo que tenemos todos interiorizados, sabemos las normas, pues entonces yo cojo la norma y te las rompo. Y entonces, pues... Jódete. Jódete. Y entonces, pues ahí, pues eso, paso de simplemente utilizar esa picaresca a mostrarte más como esa parte de
creadora y Sino de inteligencia, de jugueteo, de creatividad. Exacto. Pues yo desde aquí, ya para terminar, te propongo A ver, qué miedo. un número que a mí me encanta de Dolly Bandol, que me encantaría ver en Santa Catalina, Vale. por supuesto. Me encantan estas cosas. Sí, que es un número que hacía Dolly, que yo tengo la fotografía en mi cabeza, la tengo, una de las veces que vaya a su casa la tengo que digitalizar porque yo lo he hablado con ella, Vale. que es una fotografía de unos números que hacía ella, esa foto es en Japón, que es una maravilla de foto, tiene una perspectiva como desde el escenario, una foto que se ve como hacia el público y ella está en el patio de butacas, en el pasillo central, todos señores japoneses Sí. de traje de chaqueta, o sea, imagínate, todo ejecutivos, Sí. el público, que son los señores que iban a ver el espectáculo, todo hombres, Sí. y ella tenía un número que hacía de gatita. Vale. Entonces ella era una gatita que salía, que llevaba un mini bikini de pelito, Sí. con una colita que cuando ella movía ese culito, la colita saltaba, que era una Sí. colita que hacía la forma así, Sí. con sus orejitas, ella lleva el pelo rubio platino, claro, entonces era una muñequita Sí. que era una gatita. Vale. Entonces le decía a la gente que le dijeran miau, entonces se iba acercando a los señores, a ver, usted dígame miau, soy una gatita que me he perdido, dígame miau, dígame miau, dígame miau, y entonces el que le gustaba, al final del número le decía, espérame a la salida que no quiero ir a casa sola. Eso, interacción total, que de repente se lo estaba hablando contigo y digo, me encantaría, por favor, porque yo una de mis obsesiones es a nivel escénico, y siempre lo hago de alguna manera, porque también lo hice con Jerry Lavazza, cuando hizo el número de Lo Tengo, Sí. de Pepa Flores, Sí. que era un número que hacía Gianni Forner, que era como lo que quieres tú lo tengo, no sé si perderlo. Claro, Pepa Flores lo enfocaba hacia la virginidad, pero Claro. Gianni Forner lo enfocaba hacia lo que tenía entre las piernas. Claro, claro. Claro, entonces Jerry le dio la vuelta a todo eso y también se lo trajo al presente, que precisamente ese número lo hicimos en el Molino cuando hicimos Desgeneradas, Sí. en una de esas famosas reaperturas que nunca sucedió, Ya. en julio de 2022. Y no hay cosa que más me pueda gustar que artistas del presente Claro. recuperéis números, pero no números clásicos que se hayan visto como a nivel internacional dentro de lo mainstream, sino recuperar Nuestros. este tipo de números nuestros, que Dolly lo ha hecho por todos los lugares del planeta, porque Sí. ella es así de brava y así de fabulosa. Sí. Y me encantaría verlo en Santa Catalina y que le dieras una vuelta de tuerca a todo eso, porque lo veo perfectamente dentro de tu personaje y de repente verte de gatita, cuando de gatita poco, No, pero yo soy muy gata. más también. pantera que gata también te digo. Barra miau, miau, miau. Claro, entonces dentro de ese juego y dentro de ese personaje, hacerle un homenaje a Dolly me parecería una fantasía, sabiendo que ese número es un número muy icónico de ella, que además ella me contaba que, claro, que ella estaba haciendo ese número con un mini bikini, o sea que Sí. eran dos triangulitos Sí, sí, minúsculos en el pecho o incluso en tetas en según Sí. qué momentos, y era solamente como el tanguita alto Sí. con la colita detrás, y que de repente cuando llegó a España para hacer ese número, que le hicieron hacer el triángulo del bikini más grande, la braga más ancha, o sea, era como la poca censura que le podían poner, iba toda enfocada a que enseñara un poco menos de carne y Ya. que se pusiera un culot en vez de un tanga Claro. alto. Y eso, en la parte de arriba más grande, ¿no? Entonces creo que Santa Catalina lo haría muy bien, así que aquí te dejo la propuesta. Vale, tendré que investigar, ¿eh? Pero sí. Grabada está, sí, para que te lo lleves tú a tu terreno también, porque además la música no era una música como comercial, era como más una música como de fondo, porque era todo performance, en plan de soy una gatita perdida. Vale. Entonces lo que hago es interactuar con el público y preguntar, pero es como desde esa inocencia del miau, dime miau, ¿sabes? Y el Claro. que más te gusta, luego le haces la propuesta que tú le quieras hacer, ¿sabes? Entonces es muy bonito recordarlo desde ese prisma. ¿Te ha quedado algo por decir? Muchas cosas porque nos podríamos quedar aquí para largo, pero bueno, yo me queda por decir que voy a luchar todo lo que pueda para que el cabaret vuelva a Barcelona, que ya lo estoy haciendo junto con mi colega Sara y también individualmente, pero sí, mi lucha está ahí, tengo claro mis objetivos y voy a hacer todo lo que pueda para recuperar esa parte de la historia. Pues nada, cuenta conmigo para lo que necesites, ya lo sabes. Me entienden. Y muchísimas gracias por regalarnos tu voz. A ti por invitarme, aunque estoy resfriada. Ay, bueno, ahora. Mujer. Exacto. Y nada, para todos nuestros oyentes, nos escuchamos muy prontito. Hasta mediados de diciembre estaremos saliendo con las entrevistas una a la semana. Haremos luego un descansito hasta mitad de enero, pero bueno,
Así que esto saldrá, yo creo, como estará saliendo finales de noviembre o algo así. Pues eso, quedarán como un par de entrevistas más y ya arrancaremos el año siguiente, porque aquí una servidora también necesita un poquito de descanso que no me da la vida. Y los escuchamos muy prontito, así que un besito muy grande y copongo que os con la Gran Vía. Chao, chao. Chao. Drag is burning.